Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Hat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos con información de nuestro país. El expresidente Ollanta Humala fue recluido esta tarde en el penal de la Diroes en Ata, en cumplimiento de la orden de prisión preventiva de 18 meses dictada en su contra por el juez Richard Concepción Carhuancho. Los esposos Humala Heredia fueron trasladados a bordo de 2 helicópteros desde el cuartel de los civiles en el RIMAC, a donde fueron trasladados para pasar la noche, tras pasar la noche en la carceleta del Poder Judicial. Ya salió, él se encuentra en la camioneta, en la parte posterior, al medio. Está custodiado por 2 efectivos de la policía. Ahí vemos que están ingresando 2 mochilas y una frazada. 2 mochilas rojas, una frazada también. El exmandatario allí lo vemos entonces, parece que hacia el lado derecho. Son de pertenencia de... Luego de ser trasladada en helicóptero hasta Chorrillos, la ex primera dama Nadine Heredia ingresó al penal Virgen de Fátima, anexo del penal de Chorrillos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski lamentó la difícil situación por la que pasa el expresidente Ollanta Humala y su señora y señaló que espera que el proceso que se le siga sea rápido y transparente. El presidente no opinó sobre el desarrollo del proceso de investigación preliminar contra Humala y Nadine Heredia y rechazó cualquier injerencia del gobierno en este caso. Yo creo que es un día trágico para la familia de Ollanta y Nadine. Yo espero de que haya un proceso rápido. Todo el mundo tiene derecho a una justicia eficiente y rápida. Es histórico, ciertamente. Al final es muy triste lo que está pasando y lo que yo espero de que el proceso del señor Humala y su esposa transcurra rápidamente y de manera transparente. ¿Usted ve un proceso limpio hasta ahora? Mire, yo no voy a opinar sobre el proceso y yo espero que sea rápido porque esto de la prisión preventiva, como todos saben, es un tema bastante discutido. Yo creo que la imagen del Perú está dividida. Por un lado, se ve que el Perú está buscando eliminar la corrupción en sus estamentos de gobierno, pero por el otro lado estamos viendo que por lo menos el Poder Judicial y la opinión pública piensan que hay mucha corrupción y por eso tenemos esta situación trágica y lamentable. El gobierno no tiene absolutamente nada que ver en este caso. Yo invoco a los medios y a los jueces de ser lo más objetivos que puedan ser. Presidente. El presidente Kuczynski ha hablado de la necesidad de la rapidez de la justicia. Como se dice, justicia que tarda no es justicia, pero ¿no da la impresión que en este caso todo ha ido demasiado rápido en comparación con otros expresidentes que también deben ser investigados por el caso Odebrecht? Yo comparto esa impresión, ¿no? Digamos, ¿cuál es la evidencia de que habría recibido el dinero procedente de Odebrecht? El testimonio de 2 directivos de la compañía, el CEO o presidente ejecutivo, Marcelo Odebrecht, y el testimonio del representante de la compañía en Perú, Jorge Barata. Primera paradoja, hay un acuerdo con Barata que no es de dominio público, pero se presume que se respetaría lo acordado con la Fiscalía brasileña en el sentido de que no se presentarían cargos a cambio de la colaboración con la justicia y aparentemente se ha abierto un proceso contra Barata y ahora Barata dice que ya no va a declarar más. Llegó a declarar solo en contra de 1 de 3 expresidentes que son mencionados explícitamente en la declaración,
No expresidente, candidatos. Candidatos. Candidaturas que son mencionadas explícitamente en la declaración de Marcelo Odebrecht. De hecho, Marcelo Odebrecht dice, y tenemos ya la transcripción de sus declaraciones, que a su representante en el Perú, Barata, le sonó, contraproducente la posibilidad de financiar en su momento a Ollanta y lo dice Marcelo Odebrecht, ¿no? Incluso hice una anotación en aquella época, mira, apoya a Keiko más si piensas que hay peligro de represalias por apoyar a Humala. Porque los empresarios no están de acuerdo, como recordamos, con la candidatura de Ollanta Humala. Claro, y él dice, nosotros no teníamos interés en apoyar a Humala, pero el Partido de los Trabajadores de Lula nos pidió hacerlo. Eso era un favor político al PT. Y que al parecer había salido la plata de un fondo que tenían para el PT, de sí, Odebrecht. Exacto. Y luego dice, aunque ahí lo dice en condicional, probablemente al candidato del partido de Alan García también. Entonces, si la principal evidencia en contra de Humala es lo que declaran funcionarios de Odebrecht, el jefe máximo de Odebrecht también declaró respecto a estas otras dos candidaturas y no parece haber una investigación en curso. No parece ni siquiera una repregunta, y además lo que dice también en esa declaración es, eso es lo que yo sé, pero le di las indicaciones a Barata, él sabe más y Barata ha dicho, ya no hablo. Ya no hablo. Pero además dice, incluso hice una anotación y después se encuentra en una de sus agendas aumentar Keiko para 500. Ahora, ¿no? ¿Eso lo está investigando la Fiscalía? No preguntaron, estando ahí. O sea, lo paradójico es que estas declaraciones de Odebrecht no son a instancia de los fiscales peruanos. Estas menciones son por iniciativa del propio Odebrecht, ¿no? Odebrecht. Entonces, para mí el punto es, efectivamente, lo mismo creo que podría estar pasando en Brasil. Nuevamente, yo no me pronuncio sobre responsabilidades penales, no soy juez. Si me preguntan, yo creo que cuando menos Lula, en el caso brasileño, fue francamente incompetente, si es que no fue corrupto, porque la corrupción campeó a su alrededor. No solo es el caso Petrobras, es también el Mensalao del 2005. Ya entonces hubo un gran escándalo de corrupción bajo un gobierno de Lula. Entonces, tal vez sea culpable. El tema es que Lula ya tiene una condena en primera instancia y todo parece indicar, a juzgar por la decisión de la Comisión de Constitución y Justicia del Parlamento brasileño, de que Temer, respecto al cual hay evidencia, en mi opinión, más clara de participación en la corrupción y que está imputado por un fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, no va a ser separado del cargo porque no va a haber una mayoría de 2/3 en la Cámara de Diputados que sería necesaria para proceder con la acusación. O sea, por una cuestión política. La noticia de la detención del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia generó una amplia cobertura internacional. Veamos. Former Peruvian President Ollanta Humala has been jailed along with his wife. Ollanta Humala and his wife Nadine Heredia to be jailed. El juez declara 18 meses de prisión preventiva para el expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa por el caso Odebrecht. Así ha informado la prensa mundial sobre la histórica detención del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Medios audiovisuales desde América hasta Asia han cubierto con atención el caso de los líderes nacionalistas implicados en lavado de activos en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht. Pero además de la televisión internacional, agencias de noticias y medios digitales e impresos han dedicado artículos a este tema. Entre ellos los diarios El País y 20 Minutos de España. El diario argentino Clarín, quien indexó la noticia en su sección Corrupción en Perú. Mientras que El Espectador de Colombia citó a los abogados de Humala que denunciaban presiones para el envío de la pareja a la cárcel, hecho que se concretó en las primeras horas de la tarde. Otros medios, como la cadena catarí Al Jazeera, tuvo en la portada de su sección América Latina la detención de Humala, remarcando que es una prisión preventiva mientras dure la investigación por cargos de corrupción. Como hemos mencionado con Farid, esta acusación parte de la investigación del dinero de Odebrecht, que era para campaña y también para conseguir obras a cambio de sobornos, ¿no? Corrupción en América Latina, presidentes y expresidentes sospechosos o condenados. Luis Ignacio Lula da Silva, condenado en primera instancia a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
pero está en libertad. Ha sido una sentencia sin que lo manden a la cárcel. Corrupción en América Latina, presidentes y expresidentes, nuevamente Ollanta Humala Tasso, 18 meses de prisión preventiva por presuntamente recibir dinero irregular para campaña del 2011. Aquí es al contrario, no ha sido condenado, pero sí va a la cárcel. Ni siquiera ha sido acusado. Todavía no hay acusación fiscal. Alejandro Toledo Manrique, 18 meses de prisión preventiva por recibir coimas de empresa brasileña Odebrecht. Aquí sí está con orden de captura. Acá hay orden de captura también. Y no es por campaña, es por la interoceánica. Claro, por la interoceánica, efectivamente. Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, acusado de corrupción y espionaje a sus opositores políticos, fue detenido en la Florida, en Estados Unidos. Otto Pérez Molina, acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera, es Guatemala. Y está preso. Creo que sí, ¿eh? Hay más. Sí. Dicho sea de paso, ya hay 2 casos más de candidaturas apoyadas por Odebrecht de manera clandestina, o sea, sin declarar los fondos, según acusación fiscal, o por lo menos según investigación fiscal en el caso de Colombia. La candidatura del propio presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos, aunque él niega haber tenido conocimiento del hecho, y la gente de su campaña que recibió el dinero también admite que no se lo comunicaron, y el candidato del uribismo, ¿no? Zuloaga. Ambas son candidaturas de derecha o centro-derecha, lo cual demuestra lo que dice el propio Odebrecht, ¿no? Pero digo con seguridad que sí apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones. O sea, el punto es quién tiene posibilidades de ganar, porque el que gane es el que nos puede dar los contratos. Claro. Ese era el criterio para... Demostrar si lo que te di en la campaña fue a cambio de que después me entregaras una obra, eso es lo que tiene que investigarse también. Bueno, sí, eso habría que investigar, y si ese fuera el tema, tampoco estoy haciendo acusaciones, pero en cuanto al número de contratos, el gobierno que firmó más contratos con Odebrecht fue el de Alberto Fujimori, y en cuanto a valor contratado, el gobierno que más dinero invirtió en contratos con Odebrecht fue el segundo gobierno de Alan García. Y sin embargo, ahí los procesados están a nivel de viceministros. Sí. Seguidores del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se concentraron en una plaza pública de la ciudad de Sao Paulo para expresar su rechazo al fallo que condena al exmandatario a 9 años y medio de cárcel por el delito de corrupción pasiva, así como la inhabilitación para postular a cargos públicos durante 19 años. Los simpatizantes y militantes del Partido de los Trabajadores, encabezado por Lula, aún guardan esperanzas para que pueda presentarse a las elecciones presidenciales del año 2018. Esta fue una sentencia política, diseñada por los medios de comunicación, los banqueros y personas con intereses creados, que solo quieren que Lula no pueda participar en las elecciones de 2018. Aquí para Lula da Silva es clave el momento en que se pronuncie la segunda instancia, ¿no? Porque incluso puede llegar a registrar su candidatura, puede postular y puede ser elegido, sí, y la sentencia puede venir después. Sí, exacto. Y en cuyo caso tendría, digamos, derecho ante juicio, y tendría que ser nuevamente, como está ocurriendo con Temer, el Congreso el que decida su suerte. O sea, sería un juicio político, no un proceso stricto sensu. Bueno, depende de las circunstancias, ¿no? Pero en todo caso habría una mediación política en la decisión. Como digo, en el caso tanto de Humala como de Lula, el tema no es si son culpables o inocentes. El tema es que hay indicios de que la justicia está siendo selectiva. Pasamos a Francia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el gran invitado de Emmanuel Macron para disfrutar de la tradicional marcha por el Día de la Bastilla y celebrar también los 100 años del ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Este desfile aéreo y terrestre cerró la visita oficial de los Trump a París. A lo largo de esta ceremonia, tanto Trump como Macron conversaban y comentaban las maniobras de los aviones militares. Antes de
empezar el desfile, Macron agradeció la presencia de Trump y aseguró que los lazos de ambos países no serán separados por nadie. Escuchemos. La presencia hoy del presidente de los Estados Unidos y su esposa a mi lado es el signo de una amistad que atraviesa las épocas. Quiero darles las gracias. Gracias a los Estados Unidos por su elección hace 100 años. Encontramos aliados confiables, amigos que vinieron a nuestro rescate. Estados Unidos de América fue uno de ellos y por eso nada jamás nos separará. En este 14 de julio celebramos a Francia, celebramos lo que nos une, celebramos nuestro apego a la independencia que llamamos libertad y la ambición de dar a todos una oportunidad que llamamos igualdad. Esta determinación de no dejar a nadie a un lado, algo que nosotros llamamos fraternidad. Sigo con las visitas, encuentros de Trump con otros líderes del mundo. Lo que llama la atención son los apretones de mano. Este apretón incluso fue cronometrado. Veamos. Por partida doble, además, ¿no? 28. Y luego viene un apretón de manos también de Brigitte Macron a Melania Trump. Y bueno, es un tema, siempre hablan de quién le cae simpático, un tema de química entre los presidentes. Y ha habido una canción que pusieron durante el desfile por el 14 de julio, que es de un grupo francés, ¿no? Daft Punk. Sí. Con Pharrell Williams y se llama Get Lucky, ¿no? Que es bueno que cuando consigues... ¿Está ahí? A ver si escuchamos la parte de Get Lucky, ¿no? Bueno, siendo largo, después se escucha, después se va, ahí está. Bueno, es Get Lucky, ¿no? Pharrell Williams, que ha participado en esa canción, dice, bueno, no es solamente que llegues a conquistar a la chica, que es más o menos la idea de la canción, sino que haya química, ¿no? Bueno, y es un grupo francés, pero la letra es en inglés y el intérprete es estadounidense. Ahora, sobre... leer, yo leo mucho, pero en cuanto al lenguaje corporal, digamos, soy analfabeto, no lo sé leer. En todo caso, aquí no hay necesidad de especular, porque el propio Macron dejó en claro que él sí le da importancia. Cuando dijo, no me dejé arrastrar por el abrazo del oso, en este caso, el saludo de Trump, porque Trump es conocido por jalar, atraer hacia sí a las personas a las que saluda, como para tratar de establecer su primacía. Soy el macho alfa en esta relación. Entonces, el propio Macron demostró que para él la simbología del apretón de manos era importante. Por ende, yo creo que eso también ha jugado en esta visita. Cuando uno dice qué puede ser lo que haga que Trump sea creíble cuando dice que él no es parte de la élite, esa élite que ve con desprecio también parte de la ciudadanía estadounidense, sobre todo blancos no hispanos, sureños que votan por el Partido Republicano y que son conservadores. Bueno, cuando dice, a mí me importa más Pittsburgh que lo que diga el Acuerdo de París. Exacto. La pregunta es, uno diría, pero él es presidente de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo va a estar contra la élite política si tiene el cargo político más poderoso del mundo? Es un multimillonario y heredó fortuna. ¿Cómo va a estar contra la élite económica si es uno de ellos? Pero lo que hay que entender es que esto es un tema de, digamos, una élite cultural que incluso sin tener mucho dinero, porque también incluyen, como vimos en el caso del Brexit, a los académicos, que no son millonarios ni poderosos, pero que presumen tener, digamos, casi un monopolio del conocimiento especializado. Tanto Trump como el americano medio, por lo menos escorado hacia la derecha, ven a una élite cultural como un grupo que los mira por sobre el hombro. Eso es lo que puede haber de química entre Trump y este sector del electorado. ¿A qué voy con esto? A que si esta hipótesis es cierta, lo que Trump estaría buscando por parte de miembros de esa élite es reconocimiento, aceptación.
y esta sería una forma de demostrárselo de parte de Macron, ¿no? Y la prueba de que Trump también le da importancia a la simbología del lenguaje corporal es que durara 28 segundos. La otra vez. Y que esta vez sí lograra atraer hacia sí mismo a Macron. Pero donde no tuvieron suerte es que no ha cambiado su posición con respecto al Acuerdo de París ni otras posiciones que son distintas. No era el propósito, era darle por su lado, en mi opinión, era decirle, te aceptamos, eres uno de los nuestros, colaboremos, seamos amigos. El presidente francés se trasladó luego ya sin la compañía de Donald Trump a Niza para encabezar otra conmemoración, esta vez en homenaje a las personas que murieron en el atentado con un camión durante el aniversario patrio del 2016. Bajo las notas de Niza la Bella, el himno no oficial de la ciudad de Niza, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió homenaje a las víctimas del ataque ocurrido exactamente hace un año y que mató a 86 personas. En esta ceremonia, el líder de centro ha prometido que su gobierno seguirá luchando para tener al terrorismo fuera de Francia. Lo que le debo, lo que les debemos es seguir incansablemente esta lucha contra el terrorismo. Lo que nuestros atacantes quieren es simplemente vernos llorar, y ustedes respondieron con dignidad. Responderemos con una lucha despiadada fuera y dentro de nuestras fronteras contra el terrorismo, en todas partes. El presidente Macron también entregó medallas de honor a los policías, un bombero y 2 civiles que estaban en el Paseo de los Ingleses la trágica tarde y que ayudaron a las víctimas. Por su parte, el alcalde de Niza le entregó la Legión de Honor a Franck Terrier, el hombre que lanzó su moto scooter contra el camión y golpeó al terrorista para que se detuviera. El héroe del scooter fue ovacionado por su comunidad. Hoy Niza, a un año del terror, pero muy lejos del miedo, sigue atrayendo a numerosos turistas. Muchos de ellos incluso viajaron especialmente para conmemorar este primer aniversario y expresar solidaridad con Francia. Una pausa y al volver una colección de moda diferente con un mensaje para los venezolanos. Además, ¿cómo recibe Turquía el primer año del intento de golpe? Naciones Unidas instó al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a garantizar el desarrollo del plebiscito convocado por la Asamblea Nacional para este domingo 16 de julio. También exhortó a la Guardia Nacional Bolivariana a no utilizar la fuerza excesiva contra los ciudadanos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, 52.000 venezolanos solicitaron asilo en lo que va del año debido a la crisis, pero el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, criticó a Naciones Unidas por avalar el plebiscito al calificarlo de pseudoconsulta. Instamos a las autoridades a respetar los deseos de quienes quieran participar en esta consulta y a garantizar los derechos de las personas a la libertad de expresión, a la asociación y reunión pacífica. No habrá boca de urna tras el término de la jornada electoral del domingo, aseguró el rector de la Universidad Metropolitana de Caracas, Benjamín Sharifker, uno de los garantes del plebiscito convocado por la Asamblea Nacional. Indicó que los resultados se conocerán pocas horas después. También reiteró la participación de 5 expresidentes latinoamericanos como observadores internacionales y como vedurías en derechos humanos. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha, pidió a la ciudadanía tranquilidad cuando se emite el primer boletín de la consulta popular. Vamos a tener veedores de derechos humanos. Esto es muy importante. Esto no solamente va a ser observado desde el punto de vista... Esto es una expresión popular, una opinión popular, y tenemos que tener confianza en la comisión técnica, en las personas que han organizado este evento, e invitar al venezolano a participar. Bueno, sí va a ser clave la participación y sí tiene la Asamblea Legislativa la potestad de convocar un referéndum.
Sí, de hecho, como dijimos en otra ocasión en este programa, si uno lee los artículos pertinentes de la Constitución venezolana, queda claro que reformar la Constitución en todo o en parte, si bien la idea de hacerlo puede ser iniciativa del Congreso o del Ejecutivo, la convocatoria de una constituyente requiere aprobación previa de la población a través de un referendo, cosa que no hizo el gobierno. La prueba de que esa es la interpretación, digamos, más acertada, es que el propio Hugo Chávez, cuando quiso reformar la Constitución que él promovió, convocó en 2 ocasiones a referendo. Si se requiere referendo para reformas parciales o puntuales de la Constitución, ¿cómo no se va a requerir referendo para cambiar toda la Constitución? Además, la misma Asamblea puede convocar a un referéndum. Sí, ahora, dicho todo lo cual, la Asamblea tiene esa prerrogativa, está en la Constitución, y el pueblo es el que tiene derecho a pronunciarse. Está el tema aquí de que, obviamente, dada la crisis política, esto no se va a hacer bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral ni es vinculante. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo no tengo la menor duda de que la Asamblea tiene derecho a preguntarle al pueblo en ese referendo si quiere o no una Asamblea Constituyente. Las otras 2 preguntas, ya tampoco soy experto en derecho constitucional, pero las otras 2 preguntas son más cuestionables en cuanto a su constitucionalidad. En todo caso, el punto de fondo es que este es un hecho político, porque el otro tema es que no hay padrón, la gente podría votar más de una vez, y se van a quemar los resultados y el registro para que el gobierno no pueda tomar represalias. Y ya las tomó hay un antecedente para la el lista referéndum. Tascón, Así es. ¿no? Entonces, digamos que no es un proceso impecable desde el punto de vista técnico. Pero es una alternativa política que acompaña a las calles también. Exacto. El punto para la oposición, ¿cuál es? Sí, y es muy probable que lo logre, dicho sea de paso. Si la oposición logra que vayan a votar en un hecho que no es obligatorio ni es vinculante, más y probablemente muchos más ciudadanos que aquellos que van a acudir a votar 2 semanas después a un acto oficial, nuevamente eso no define legalmente nada, pero va a quedar en claro una vez más de qué lado está la población. Claro. El presidente de Brasil, Michel Temer, conversó con el líder opositor venezolano Leopoldo López, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, y a través de su cuenta en Twitter destacó que el apoyo de su gobierno a López. También afirmó que López pidió a la comunidad internacional un canal humanitario para paliar la crisis social de su país. Temer también expresó su rechazo a las prisiones políticas. El gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, señaló que si el expresidente del gobierno español, José Luis García Zapatero, logra frenar la Asamblea Constituyente, será reconocido por los venezolanos. Si el expresidente Zapatero puede contribuir, mire, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo no tengo ese defecto de no reconocerle a la gente lo que haya que reconocerle. Ahora, yo me guío por los hechos. ¿Y cuáles son los hechos hasta este momento? Que el gobierno va embalado, no para resolver la crisis económica ni social, no, sino para pretender, o sea, para imponernos por la vía de la fuerza, por la vía de su control institucional, una constituyente fraudulenta que significa una desgracia para nuestro país. Bueno, sí, eso llamaría la atención porque hasta ahora más bien la oposición ha estado bastante incrédula y escéptica con el papel de Rodríguez Zapatero. Sí, en general era un esfuerzo de mediación de 3 ex jefes de gobierno, Torrijos de Panamá y de República Dominicana, no recuerdo, Fernández, ¿no? Sí. No recuerdo. Y además a instancias de UNASUR. Leonel Fernández, a instancias de UNASUR. El tema es que digamos, la mediación de estos 3 jefes de gobierno, para ser claro, no logró absolutamente nada. Su primer logro probablemente sea, y es de Rodríguez Zapatero individualmente considerado, no parece haber habido mediación tripartita, la liberación de Leopoldo López y en su momento la liberación de presos puntuales. Pero en términos de la agenda política no hubo absolutamente ningún avance. Y claro, lo que la oposición alega es que a fin de cuentas fueron la hoja de parra que le permitió al gobierno
ocultar sus miserias, que en realidad el propósito del gobierno era ganar tiempo mientras continuaba con procesos como el que ahora ha dado pie a la Asamblea Constituyente. Y el Universal Tribunal Supremo de Justicia ordena al fiscal Ortega Díaz someterse a prueba de polígrafo. La sala plena ordenó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, el defensor del pueblo Tarek William Saab y al contralor general Manuel Galindo asistir este lunes 17 a la sede para someter, no sé cuáles son las siglas del CICPC, pero es una entidad del gobierno, ¿no? Sí, que es del Poder Popular Ciudadano, ¿no? Al que integran los tres. Los tres, sí. Para someterse al dispositivo conocido como detector de mentiras. La pregunta es, ¿irá Luis Ortega, no? El polígrafo no es una prueba inequívoca, no es una prueba científica cuyo resultado sea, digamos, indiscutible. ¿Cuál es la conveniencia o necesidad de hacerlo? En fin. Vestidos con escenas de la violencia en Caracas y pañuelos que representan los trapos que usan los manifestantes para protegerse los gases lacrimógenos. Esto es parte de la colección de una diseñadora venezolana en tributo a la resistencia de sus compatriotas en las calles. Una colección de moda diferente. Se titula Resistencia y fue creada por la diseñadora venezolana Lizu Vega, que vive en Miami desde 2002. Quise hacerle un homenaje a todos esos jóvenes y esa gente que salen a la calle, esos fotógrafos y esos comunicadores sociales que arriesgan la vida para poder reportar lo que estamos viviendo, la situación tan crítica que se está viviendo en el país. Los vestidos llevan estampadas fotografías emblemáticas de las protestas contra el gobierno venezolano que comenzaron hace más de 3 meses y han dejado 95 muertos y miles de heridos y detenidos. Para su creadora, una manera de hacer catarsis ante la creciente violencia que vive su país, sumido en incesantes protestas, una crisis política sin precedentes y una devastadora escasez de alimentos y medicinas. No es momento de quedarnos callados. Yo no soy una persona que pertenezco a ningún partido político. Esta colección está hecha sin fines de lucro. Esta colección la quiero donar para una fundación donde todo el dinero recaudado que adquiere esa fundación sea donado para un sector de mi población que tanto lo necesita. Resistencia vio la luz el 22 de junio en la edición en Miami de una exposición de un colectivo de artistas independientes. Ahora la diseñadora planea exponer una versión de este proyecto a fines de año en Art Basel, la feria mundial del arte que cada año lleva a Miami a decenas de miles de artistas, galeristas, expositores y visitantes. Cambiando de tema, este sábado se cumplirá 1 año del fallido golpe de Estado contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Tras recuperar el control institucional, el régimen comenzó a purgar una purga que ha dejado cerca de 50.000 detenidos y miles de despedidos. El hombre que desafió a este tanque de la Fuerza Armada turca durante el fallido golpe de Estado narró detalles de cómo este hecho le cambió la vida para siempre. 1 año después de la asonada militar, Metin Dogan aún es recordado como un héroe para gran parte de la ciudadanía. Pensé que la gente estaba en estado de shock, pensé en un gran movimiento para sacudirlos de esta situación y pensé que si la gente veía a alguien siendo aplastado por el tanque en la televisión, saldría a las calles sin pensar en nada más. Esta experiencia ahora la comparte a través de conferencias y charlas por diversas universidades del país. Sin embargo, las consecuencias del frustrado golpe militar aún dividen al pueblo turco. Más de 240 personas murieron aquella noche, cerca de 50.000 fueron detenidos y más de 150.000 funcionarios fueron despedidos. Desde Estados Unidos, el embajador turco Serdar Kılıç responsabilizó al clérigo musulmán Fethullah Gülen por estos hechos y denunció que ciudadanos estadounidenses financian su organización a la que calificó de terrorista. Fethullah Gülen es líder de una organización terrorista y aún vive en un complejo en Pensilvania. Piense por un momento, una organización de Pensilvania trató de derrocar al Estado turco el 15 de julio de 2016, que condujo a centenares de muertes. Estados Unidos no ha hecho nada para limitar las actividades de Gülen. La organización terrorista Fethullah Gülen también es financiada por contribuyentes estadounidenses, sin que ellos lo sepan. Continuando con los despidos, el presidente Recep Tayyip Erdogan dispuso el cese de 7.000 policías en la víspera del primer aniversario del golpe militar, tras ser acusados de conspirar contra el régimen.
Son las 10 de la noche del 15 de julio de 2016, cuando en Estambul y Ankara hacen irrupción vehículos militares y soldados ante una población desconcertada. Tanques y blindados bloquean el puente del Bósforo y el aeropuerto Ataturk. El espacio aéreo queda cerrado. El rumor de que se trata de un golpe militar corre como la pólvora. Los más osados salen a la calle para plantar cara a los sublevados. Alrededor de medianoche, una presentadora de la televisión pública TRT lee obligada una declaración de los golpistas. Los militares han ocupado los estudios. Media hora después, el presidente Recep Tayyip Erdoğan, al que el golpe sorprendió de vacaciones en Marmaris, hace un llamamiento al pueblo turco a través del teléfono de una presentadora de televisión. Nadie puede poner a prueba el poder de la democracia, dice Erdoğan. Hago un llamamiento a todos mis ciudadanos. Quiero que salgáis a las plazas, los cruces, las calles, los aeropuertos. No conozco otro poder más fuerte que el de la gente. No se puede aceptar un régimen militar. En las horas siguientes, los sublevados continúan los ataques, pero poco a poco se va viendo que no controlan totalmente ni el ejército ni el país. Cerca de las 3 de la mañana, el Parlamento turco es bombardeado por aviones F-16. Casi a la misma hora, un sargento de nombre Ömer Halisdemir mata al líder de los sublevados. Su acción le costó la vida, pero fue crucial para el fracaso del golpe. Muchos turcos siguen el llamamiento de su presidente y salen a la calle. El golpe fracasa, pero el coste humano es elevado. Más de 240 muertos en el bando antigolpista, la mayoría civiles, y un centenar de militares sublevados. Bueno, ya ha concentrado tanto poder después de este golpe que ya da la sospecha que pudiera haberse tratado hasta de un autogolpe, ¿no? Bueno, ya estaba concentrando poder incluso antes del golpe, ¿no? Por ejemplo, el Comité para la Protección de los Periodistas en su reporte del 2016, pero que habitualmente estos reportes, 2016 es el año de publicación, pero la información es del año previo. Lo digo porque el golpe fue el 2016. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, antes del golpe, Turquía ya era el país con el mayor número de periodistas encarcelados en el mundo. Le atribuían 81 y el segundo lugar lo ocupa China con 38, menos de la mitad. Y eso ha empeorado desde el golpe. Desde el golpe se han cerrado unos 160 medios de comunicación. Hago la comparación con el segundo, China, porque China ni es ni pretende ser una democracia representativa, como en teoría es o era Turquía. Por eso Reporteros Sin Frontera, en su índice mundial de libertad de prensa, el 2016, ¿no? Antes del golpe, ya ponía a Turquía en el puesto 151 de 180 países en materia de libertad de prensa. Y claro, lo que sí es evidente es que después del fracaso del golpe, que yo sí creo que fue real, o sea, sí hubo un intento de poner a Erdogan aprovechó para pasar leyes de excepción con las cuales ha despedido a más de 140.000 funcionarios públicos. En tanto es una acción constitucional e ilegal, un golpe de Estado es casi por definición clandestino. Nadie anuncia públicamente un golpe. Y una acción clandestina, para que pueda mantenerse como tal, requiere de unos cuantos altos mandos. No puede haber habido 200.000 complotadores. Pero el tema es que hay como 200.000 personas afectadas porque el argumento del gobierno es que se confabularon para el golpe varias organizaciones, entre ellas Hizmet, la cofradía de Fethullah Gülen, y entonces cualquiera que sea miembro de esas organizaciones es cómplice del golpe y merece ser sancionado. Ahora, se le atribuye una frase a Erdogan, no sé si será cierta, ¿no?, que tiene que ver con su visión de lo que es la democracia. Dice que la democracia es como un tren, ¿no? Uno lo toma, pero se baja cuando llega a la estación a la que quería llegar. Bueno, una de las cosas que parece sugerir que esa es su visión es hay que ver cómo se comportaba Erdogan cuando todavía creía que existía una posibilidad de que la Turquía fuera incorporada a la Unión Europea. Por ejemplo, abolió la pena de muerte, empezó a reconocer derechos culturales a la minoría kurda. Si se aplicaban o no las normas es discutible, pero el tema es que Erdogan de pronto parecía el modelo a seguir. Si tú quieres una democracia representativa con altas tasas de crecimiento, que además recoge elementos de la propia tradición cultural, ten un gobierno islamista como el de Erdogan.
Cuando quedó claro que la Unión Europea no iba a aceptar la incorporación de Turquía... Se bajó del tren. Se bajó del tren. Una pausa y al volver. Las FARC trazan la senda para llegar al Congreso colombiano. Además, otro actor de Hollywood podría ser presidente de Estados Unidos. La prensa ecuatoriana recoge declaraciones de la canciller de su país y se aclara que construcción del parque lineal de Huaquillas continúa. Pero también aclara, si seguimos viendo la nota, que es el parque no lo llaman muro, le llaman un talud. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa aclaró que lo que se ha detenido temporalmente es un talud de contención. Mientras la construcción del parque lineal de Huaquillas continúa, se trata de algunas inconformidades del lado peruano por algunas especificaciones técnicas, señaló Espinosa al explicar la reunión que mantuvo en Lima con su similar peruano y ayer la comunicamos. Para nosotros, dice la canciller, y de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Lenín Moreno, lo más importante es afianzar y fortalecer la relación bilateral con el hermano país del Perú y hacer un trabajo en la zona fronteriza que sea integral y beneficie a las poblaciones de ambos países, dijo la ministra. Bueno, no está, digamos, cambiando de opinión con respecto a lo que se dijo ayer, ¿no? Llámenlo como lo llamen, eso es lo que había que detener y se ha detenido, ¿no? 2 policías israelíes asesinados y sus atacantes posteriormente abatidos a tiros es el resultado de un ataque perpetrado hoy en el casco antiguo de Jerusalén. 2 policías israelíes han resultado heridos graves y otro leve en un ataque ocurrido en la ciudad vieja de Jerusalén. Sucedió esta mañana en torno a las 7:20 hora local. 3 individuos fuertemente armados abrieron fuego contra un grupo de agentes que estaban cerca de la Puerta de los Leones. Los policías respondieron y abatieron a tiros a los 3 agresores. Los servicios de emergencia han trasladado al hospital a 2 agentes heridos graves de bala y a otro leve alcanzado por metralla. Toda la zona ha quedado acordonada, incluida la explanada de las mezquitas, donde debido al ataque hoy no se celebrará la oración del viernes, a la que cada semana acuden miles de fieles musulmanes. Los demócratas piden una investigación independiente sobre el nexo del hijo mayor del presidente Trump en el llamado Russiagate por las revelaciones que se suman a este caso. La reunión que sostuvo el hijo mayor de Donald Trump con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya no fue solo con miembros del equipo de campaña del presidente republicano, sino que también contó con la participación de un exagente del contraespionaje soviético, según la cadena NBC. El sujeto que, de acuerdo con el abogado de Donald Jr., fue presentado como amigo del cantante pop Emin Agalarov y de Veselnitskaya, fue un militar que emigró a los Estados Unidos y obtuvo la nacionalidad estadounidense. Ante las revelaciones, la líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi pidió la creación de una comisión independiente que investigue los posibles lazos entre el gobierno de Trump y el Kremlin. A la luz de lo ocurrido esta semana, sabemos que una persona de contrainteligencia también estaba en la reunión. Es importante que veamos todas las comunicaciones electrónicas, ya sea de mensajería directa, Twitter, correo electrónico, texto, lo que sea, entre los miembros de la familia Trump y dentro de la administración. El pueblo tiene derecho a saber, y aquí estamos nosotros, los demócratas de la Cámara, que no dejaremos que los republicanos sean cómplices de esto. La oposición demócrata también ha exigido a la Casa Blanca la renuncia de Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Trump, por estar involucrado en este caso. Bueno, y se van sumando también más noticias sobre lo que fue este encuentro con esta abogada rusa. ¿También participó un espía o supuesto espía? ¿Está comprobado? A ver, lo que pasa es que nosotros consideramos que cualquier persona, coloquialmente se suele considerar que cualquier persona que trabaja en un servicio de inteligencia es un espía, y eso técnicamente no es cierto. Podría haber sido un analista de inteligencia. Gente que hace trabajo más parecido, para decirlo claramente, al que hago yo, de análisis político, ¿no? ¿Qué función cumplía? No queda claro, pero que trabajó para servicios de inteligencia soviéticos está comprobado. Lo que pasa es que
el propio jefe, si no me equivoco, de la Comisión de Inteligencia del Senado, que es republicano, en un momento dado pidió información sobre esta persona porque él dice haber recibido a su vez información según la cual este individuo era agente de inteligencia del actual gobierno ruso, ¿no? O bajo el actual gobierno ruso. Y el tema es que nadie había mencionado que un ex agente de inteligencia de la Unión Soviética había estado presente. Y él menciona en su testimonio a Associated Press, este ex agente de inteligencia soviético, que en esa reunión esta abogada sacó unos documentos, no sabe qué contenido tienen, no sabe si los entregó a Donald Trump Jr. Donald Trump Jr., pero eso es nuevamente algo que no se decía. Dicho sea de paso, Donald Trump Jr. dice algo que parece totalmente inocente. Dice, discutimos el tema de adopción de niños rusos por parte de familias estadounidenses. ¿Por qué ese es un tema de relevancia política? Porque en su momento hay un abogado de un empresario estadounidense, si no me equivoco, o ruso que ahora está en Estados Unidos, Magnitsky, que acusa al gobierno, a funcionarios del gobierno de Putin de corrupción, y él a su vez es acusado de corrupción, entre otros, de varios cargos, y es torturado y muere en prisión. Y entonces en Estados Unidos se aprueba la ley que lleva su nombre, ley Magnitsky, que establece sanciones para todos los funcionarios rusos que pudieran estar involucrados en violaciones a los derechos humanos, como las que se dieron en contra de Magnitsky. Y había hecho lobby para que en esta ley no se aprobara esta persona, sí. Pero además, en represalia por la ley Magnitsky, Rusia decide detener las adopciones de niños rusos por parte de familias estadounidenses. Por eso no es tan inocente como suena el que se haya discutido el tema de las adopciones, porque se da en el contexto de este conflicto político. Y ya el lunes también vamos a hablar del tema de algunos analistas, por lo menos un analista conservador que ya está siendo crítico de Trump. Una pausa y al volver. La Roca en carrera, la Casa Blanca, además, un consagrado del tenis otra vez en la final de Wimbledon. El actor Dwayne Johnson podría ser candidato presidencial en los Estados Unidos. La Roca admitió hace unos meses tener aspiraciones políticas y al parecer eso motivó al asesor político Kenton Tilford a escribirlo como candidato independiente para las próximas elecciones. Incluso adelantó su eventual slogan, Run the Rock 2020, pero Tilford, de 26 años, y Johnson, de 45, no se conocen ni tienen vínculo alguno, por lo que todo queda en una iniciativa personal. Tilford ha indicado a la prensa que su deseo con esa campaña es mostrarle a Johnson que no está solo y que cuenta con el apoyo del electorado. Al menos 10 personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad, este viernes en el encierro final de Pamplona 2017. Alrededor de 2.000 personas tomaron parte en esta tradición en la que los toros son liberados a la estampida a través de un tramo de 875 metros hasta la Plaza de Toros, mientras los corredores tratan de esquivarlos en estas calles que estamos viendo. Este fue el último de los 8 encierros. Comienzan cada día a las 8 de la mañana del 7 al 14 de julio. Una vez que la carrera de la mañana ha terminado, los toros se enfrentan con matadores en el coso de la ciudad por la tarde. El suizo Roger Federer está a punto de consumar una victoria más en su trayectoria tras llegar a la final en el torneo de Wimbledon, la número 11, luego de derrotar al tenista checo Tomás Berdych. Su siguiente rival, un croata, Martin Klicic, ha llegado a 8 finales y aspira a destronar a Federer en la competencia. El encuentro será este sábado en Wimbledon.
Un tigre blanco dio a luz a 4 cachorros, una tigresa, en el zoológico del mundo animal salvaje de Jinan, en Shandong, China. La madre Niu Niu alumbró a los cuatrillizos el 23 de junio. 3 de los cachorros están muy bien y son alimentados por su madre, mientras que el cuarto no es muy fuerte y recibe alimentación con biberón. Los guardianes del zoológico, que han nombrado al pequeño tigre Kun Kun, esperan que pueda regresar a su familia lo antes posible. El tigre blanco es una subespecie del tigre de Bengala en peligro de extinción. Hasta aquí el programa hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta el lunes. Buenas noches.